Son amigos las 9 y 17 minutos, 8 y 17 minutos en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia económica. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón, bienvenido también, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Aunque hemos hablado mucho de Cataluña y no quiero que tampoco nos extendamos demasiado, porque yo creo que si no, pues la gente acumulará una cierta fatiga, sí que hay un par de noticias que me gustaría que me ayudarais a analizar, sobre todo a medir su alcance. Moody's alerta de que la tensión del gobierno con Cataluña se va a intensificar a largo plazo y JP Morgan aconseja vender bonos españoles por la tensión que se está produciendo en Cataluña. Digamos que hay cierta inquietud por la repercusión económica que puede tener toda esta especie de tsunami político que se está empezando a vivir en Cataluña. ¿Hay que preocuparse o no? Bueno, yo creo que de momento escasas preocupaciones, ya digo, de momento, según avance la escalada de tensión entre ambas administraciones públicas, pues lo veríamos, pero por ahora los mercados no están reflejando esa tensión que sí se vive en las calles y que sí podría llegar a tener repercusiones macroeconómicas. La semana pasada fue Fitch quien alertó también de la posibilidad de degradar la calificación que recibe el bono catalán, pero lo hizo por motivos bastante similares a los de Moody's. Es decir, ninguna de las dos agencias de calificación se está planteando como escenario verosímil dentro del que analizar la secesión a la independencia de Cataluña. Ese es un escenario que, ya digo, no contemplan. Lo que están diciendo es, ahora mismo, con el marco institucional actual, Cataluña depende de la financiación que le proporciona el gobierno central a través del FLA. Si hay un choque entre ambas administraciones públicas que no vaya a conducir a la independencia, insisto, ese escenario no se lo plantean, pues quizás suceda que el gobierno central le corte, aunque sea temporalmente, el FLA a la administración catalana, y en ese caso sí se puede dar pues un problema de liquidez en la Generalitat catalana a la hora de pagar sus bonos, ¿no? Entonces, eso es lo que están considerando tanto Moody's como Fitch. Ya digo, el escenario más interesante, que sería el que sucedería si hay una declaración de independencia, pues de momento no entra en sus cálculos. Sí en los de JP Morgan, porque en la medida en que recomienda vender bonos españoles, insisto, también de nuevo por la tensión, no porque de nuevo contemple la independencia, pero sí que ya ve algo más de riesgo, ya no solo en la deuda catalana por la dependencia del FLA, sino también en la posibilidad de que en España se cueza algo. ¿Tú también eres moderadamente optimista? Sí, además que yo entiendo que estos mensajes se lanzan en un contexto en el que está claro que intenta sacar partido, intentan influir en la opinión de la gente, simplemente pues metiendo miedo en este caso, intentando así de alguna forma intervenir en el comportamiento de los agentes, ¿no? Esto lo hemos visto en repetidas ocasiones. Me recuerda mucho, por ejemplo, el gobierno de Syriza, cuando de alguna u otra forma intentaba combatir las políticas de austeridad de la Unión Europea, y entonces nos llegaba por doquier que eso era una muy mala idea porque iba a llegar al infierno si de alguna u otra forma hacían medidas diferentes a las que le proponía la Unión Europea. Y recientemente lo vimos también con el caso del Brexit, ¿no? O sea, se intentaba influir en el comportamiento y en la opinión de la gente. Se conseguía, porque Syriza cambió la política, ¿eh? Yo no sé si por esas presiones, pero no hizo lo que dijo, no hizo todo lo que dijo. Sí, pero ese es otro tema, ¿no? La clave, de hecho, es que se influyó de forma decisiva, porque si tienes a todos los medios de comunicación en un momento en el que te han convocado un referéndum para votar, estoy hablando del caso griego, ¿no? Si estás de acuerdo o no con los recortes de la Unión Europea, y te están viniendo por todo tipo de poros del sistema y de los medios de comunicación que eso va a ser el acabose, como digas que no a la Unión Europea, etcétera, etcétera, se influye de alguna forma. Y a mí me llama la atención, además, que estemos comentando un mensaje, una declaración de Moody's, una agencia de calificación que se ha demostrado que es un nido de corrupción y un nido de fraude impresionante. Hemos visto que estas tres agencias de calificación, ¿no?, las más importantes, suponen y copan el 95% de todo su mercado. Hablamos de que sus métodos de cuantificación dejan mucho que desear, porque vemos que hay niveles de rating equiparables para sujetos que tienen incumplimientos muy determinados, muy diferentes, ¿no? Vemos que se han equivocado todo el rato, que dieron una valoración máxima a Lehman Brothers en el mismo día de su caída, que dieron una valoración máxima a los bonos públicos griegos antes de que se declarara la crisis de la deuda pública, ¿no? Y incluso también con Enron en el año 2001, le dieron una valoración máxima. Entonces yo, la verdad es que entiendo que merece la pena hablar de este tipo de cosas, pero yo no tendría en cuenta en la medida que sirva de orientación para alguien. Yo coincido contigo en que tampoco termino de entender por qué sacralizamos las opiniones de estas agencias de calificación, porque como tú bien decías, se han cubierto, pero de gloria. Se sacralizan especialmente en el caso de la deuda pública, pero no solo en la deuda pública, por una razón muy importante.
Es verdad que estas tres agencias se han equivocado mucho, es verdad que copan un porcentaje altísimo del mercado, pero lo copan por razones regulatorias. Tanto Basilea III como las normas equivalentes en Estados Unidos únicamente permiten que sean estas tres agencias las que evalúen, las que proporcionen ratings a los bonos corporativos y a los bonos de deuda pública. Esos ratings que otorgan estas tres agencias, no porque las haya seleccionado el mercado como las tres mejores, sino porque las han seleccionado los gobiernos, son los únicos que cuentan a la hora de que los activos, por ejemplo los bonos, pesen más o pesen menos dentro de los requisitos regulatorios que impone Basilea III. Es decir, un bono basura, pues no lo pueden comprar, por ejemplo, determinados fondos monetarios, que solo pueden invertir en activos ultraseguros. Entonces, ¿cómo se determina si un activo es ultraseguro o no? Por remisión a estas tres agencias. Con lo cual, si estas tres agencias se equivoquen mucho o poco, se equivocaron como se equivocó todo el mundo, aquí también hay que decirlo, o casi todo el mundo. Pero si estas tres agencias se equivocan mucho o poco, dicen, la deuda pública catalana no es AAA, es bono basura, la deuda pública catalana no puede ser comprada por fondos monetarios. Con lo cual, eso provoca una estampida del mercado desde estos títulos y hunde el precio de los bonos, con lo cual dispara los tipos de interés de la deuda pública catalana. Y yo sobre Syriza, pues claro, si al perro le enseñas el hueso, pues el perro se lanza, ¿no? A ver, en el caso justamente de Syriza, estas tres agencias acertaron. Es decir, dijeron, si el gobierno de Syriza, bajo la batuta de Varoufakis, va por esta dirección, va a haber una quiebra adicional, va a haber una imposición de condiciones más duras, etcétera. Y lo hubo, por tanto, impecable. Quiebra no hubo. Del sistema bancario, sí. Bueno, pero simplemente porque congelaron el ELA, ¿no? O sea, la cantidad de emergencia de liquidez. Sí, que es una decisión política del Banco Central Europeo. Pero es que estas agencias también valoran, por ejemplo, ahora están valorando una decisión política. ¿Qué pasa si hay un enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno Central? Que le cortan el FLA. ¿Qué pasa si se insubordina al gobierno griego y dice, nosotros no vamos a hacer nuestra propia política y aunque dependamos de vuestra liquidez para seguir vivos, vamos a hacer lo que nos da la gana? Pues que te cortan la liquidez y quiebras. Por eso decía yo que era un mecanismo para influir y meter miedo sobre la gente en el momento en el que las cosas no están claras. No creo que Merkel y Draghi fijaran su política en función de lo que dijeran Moody's o Standard & Poor's. Ellos tenían muy claro que no iban a admitir... Yo digo que ellos hacían lo mismo que ahora hace Standard & Poor's y Moody's y tal. O sea, influir sobre la opinión de la gente simplemente pues metiendo miedo y diciendo, como ocurra esto, pues va a aumentar muchísimo el tipo de interés y la prima de riesgo. Es que es verdad. Y estás condicionándola. Además, es una profecía autocumplida. Dice, esto pasará. Y claro, como estás condicionando la opinión de la gente, al final acaba ocurriendo. De autocumplida nada. Es decir, esto pasó, ¿por qué? Pues porque Merkel y Draghi tomaron la decisión, eso es otro debate, acertada o equivocada, de si Varoufakis hacía lo que hacía, cortarle el grifo. Y estas agencias, desde luego, no determinaron la opinión de Merkel y de Draghi. Estas agencias dijeron, conociendo a Merkel y a Draghi, si Varoufakis pide hacer lo que pide y lo hacen, pues se le va a cortar el grifo. Y acertaron, y acto seguido pues vino el fiasco que vino. Yo entiendo que esa es una discusión muy apasionada y además me sabe mal cortarla. Lo que pasa es que tenemos que acercar, digamos, la discusión a lo que es la actualidad. Siempre y en esa discusión, pero a mí no me parece mal, ya sabes que yo soy muy partidario de lo que es la discusión intelectual, porque eso siempre es más entretenido. No, pero quiero decir que a mí, si estoy en una conclusión equivocada, por favor, sacadme de mi error. Me parece una buena noticia que las cosas no estén mal desde el punto de vista de las expectativas, digamos, de la valoración que tenga en este momento, pues yo qué sé, la confiabilidad de la política catalana, habiendo llegado donde hemos llegado. Porque si dijeras, no es que estamos en el inicio del proceso, pero bueno, tenemos ya un referéndum convocado, unas leyes aprobadas, un tribunal constitucional que ha puesto toda la carne en el asador. Quiero decir, es difícil que empeore mucho el panorama. Si hasta ahora ha resistido el chiringuito, por decirlo coloquialmente, será difícil que se hunda a partir de ahora. No sé qué tendría que pasar, que efectivamente triunfara el referéndum, pero eso no parece que quepa como pronóstico en la cabeza de nadie. Bueno, que triunfara y que se legitimara internacionalmente y que hubiese unas revueltas sociales masivas en Cataluña, que paralizaran el país y volviéramos y nos metiéramos casi en estado de excepción, ¿no? Yo eso no lo veo porque el poder del Estado es brutal. El poder del Estado no siempre se ejerce, no digo del Estado español, sino del Estado como institución. El poder del Estado no siempre se ejerce porque siempre pesa la amenaza, pero el Estado tiene un poder militar brutal detrás y ya no solo militar, sino incluso de legitimidad a la hora de decirle a un funcionario, catalán o no catalán,
no apliques esto, si aplicas esto te inhabilitamos y te mandamos a prisión, y eso desde luego paraliza la actuación de prácticamente cualquiera, por mucho que jerárquicamente pueda depender transitoriamente de la Generalitat Catalana. Yo creo que eso es lo que se está valorando de por qué todo esto no va a salir adelante. A ver, es que claro, yo creo que el objetivo último de las personas que están liderando este proceso no es el de ganar el referéndum y que de alguna forma se convenza al Estado español de que les dé la independencia o determinados grados de soberanía, sino que se pretende hacer una demostración de fuerza, ¿no? Están sacando músculos simplemente, es un acontecimiento político y por eso ni siquiera están preocupados de respetar la legislación y todos los detalles legislativos de lo que supone hacer un referéndum, porque evidentemente ni siquiera pueden, ¿no? Y entonces, como es una batalla política, yo creo que al fin y al cabo están haciendo lo que buscaban, ¿no? Están demostrando fuerza y colocando la agenda mediática, la agenda política, de que todo el mundo hable de este tema y que incluso haya pues actores internacionales de bastante envergadura hablando sobre el tema, lo que hace que también se posicione y que además pues recoja de alguna otra forma pues valor y dignidad esa batalla que parece que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces yo creo que como proceso, como objetivo político está bien conseguido y refuerza las posiciones de los dos ambos polarizados, ¿no? Estaríamos diciendo que todas aquellas personas que están a favor de la independencia están viendo un caldo de cultivo que les favorece por un lado y al mismo tiempo todos aquellos que se posicionan en el otro extremo también, ¿no? Vemos que les viene muy bien tanto al Partido Popular, que se habla de este tema, como a Ciudadanos, ¿no? Al mismo tiempo que también le viene bien pues a la CUP y a los partidos que están impulsándolo, ¿no? Y al fin y al cabo, todos los demás que estamos proponiendo cosas intermedias o estamos simplemente llamando a la negociación pacífica y que se llegue a un acuerdo, pues queda desgraciadamente muy al margen. Bueno, dejadme que ponga encima de la mesa un par de noticias que creo que tienen mucho interés. Montoro ha ofrecido a los funcionarios una subida salarial a 3 años vinculada al Producto Interior Bruto, al PIB. ¿Os parece bien o mal, Juan Ramón? Hombre, pues no me parece bien, aunque creo que más allá de si se paga mucho o poco, yo tampoco soy necesariamente partidario de que se pague poco a los funcionarios muy cualificados, que son como mucho los únicos que en funciones muy restrictivas del Estado deberían, ya digo, en el mayor de los casos quedar. El ejemplo quizás sea la administración más eficiente del mundo, que es la de Singapur, y en Singapur los funcionarios cobran muchísimo más que cualquier otra profesión. ¿Qué pasa? Que tienen un Sanedrín extremadamente reducido de funcionarios. No convierten en empleado público a prácticamente cualquier función que se pueda desempeñar en la sociedad. En general, funciona el sector privado y hay funciones muy específicas del Estado, pues inteligencia militar, representación exterior, burocracia, educación o ciertos cargos del Ministerio de Educación que se les paga muy bien porque se sabe que son puestos muy valiosos. En España opera un modelo muy extendido en Europa, incluso más extendido en Europa, de pues aquí barra libre de conversión en empleados públicos a prácticamente un porcentaje muy elevado de la población y evidentemente, cuando se convierten en un grupo de presión tan poderoso, casi 3 millones de empleados públicos en España, es decir, 3 millones de votos, pues hay que comprarles el voto de alguna manera. ¿Cómo se compra ahora el voto? Pues pagándoles más a costa de los contribuyentes. ¿Me parece esto bien? No me parece bien. Hay que redimensionar la administración pública para reducirla muchísimo. Si ahí, con el reducto que queda, se suben salarios, pues puede ser razonable. Ahora mismo no. Te veo muy moderado. Yo creía que ibas a saltar en la yugular. No, he dejado que acabe de terminar la reflexión. Yo lo que veo que a mí esta medida no me convence, pero lo voy a decir por una forma, de una forma muy sencilla. Primero, no tiene sentido que ninguno que se vincule al crecimiento del PIB, el incremento salarial. En todo caso, habrá que hacerlo al IPC o algún indicador que haga referencia a los precios, que es al fin y al cabo lo que está midiendo la capacidad adquisitiva. Pero en cualquier caso, creo que no es lo mismo, como al fin y al cabo está diciendo Juan Ramón de alguna forma, ¿no? Aquel funcionario que cobra 100.000 euros anuales que aquel que cobra 15.000, ¿no? O 20.000, porque este tipo de cosas ocurren. Entonces habría que preocuparse, ya que vamos a priorizar en recursos, de que los funcionarios, en este caso los de renta más baja, pues no se vean perjudicados por esa pérdida de capacidad adquisitiva que ha ocurrido. Y de hecho, si uno lo ve utilizando el nuevo indicador del Instituto Nacional de Estadística, el ITP, ¿no? El indicador de precio del trabajo, que se ha perdido en torno al 16,5% desde 2008 hasta el 2014, capacidad adquisitiva, ¿no? Y bueno, si nosotros luego lo comparamos con otros sectores del mercado laboral, pues quizás se queda en poco la cosa. Y ahí es donde quiero llegar.
que me parece que puestos a priorizar, yo daría prioridad a todas aquellas personas que hoy día ni siquiera tienen un empleo y que quieren trabajar, y el Estado, desde mi punto de vista, tendría que intervenir decididamente en ello, creando una bolsa directa de trabajadores que estarían trabajando para la esfera pública en actividades rentables, social y ecológicamente, y de esta forma logras impulsar mucho más la actividad económica, porque estás permitiendo que aumente la capacidad adquisitiva a personas que hoy día no tienen ningún tipo de renta, que esa renta al fin y al cabo acaba llegando a empresas, acaba llegando a otro tipo de esferas de la economía y se acaba al fin y al cabo recaudando más. Me parece mucho más potente que simplemente incrementar levemente el salario de determinados funcionarios. Bueno, yo evidentemente no coincido, es decir, ¿quién es el encargado de determinar qué es una actividad rentable? Porque no olvidemos, rentable, cuando hablamos de rentable no nos estamos refiriendo únicamente a que genere satisfacción. Porque, bueno, ¿qué genera satisfacción? Pues muchas cosas, sino a que genere más satisfacción que el coste de oportunidad de montar esa actividad. Entonces, ese cálculo, que es un cálculo bastante complicado, de hecho es el cálculo principal que se desarrolla en el mundo empresarial y por el cual algunas empresas fracasan y otras triunfan, y no todas las empresas, por desgracia, triunfan, sino que muchísimas fracasan. Ese cálculo es el fundamental que hay que hacer. ¿Quién determina que una determinada actividad pública es rentable? Ya digo, no que genere satisfacción, que genere bienestar, sino que genere más bienestar que el bienestar que, por inmovilizar, por tomar, por utilizar ciertos recursos, está dejando de crear o imposibilita crear en otras partes de la economía. Que no mide nadie. Y precisamente porque no se somete al proceso de mercado, no se somete a la democracia del consumidor votando o no votando, es por lo que esa iniciativa al final es una forma de transferir renta de unos sectores se sometería a los dictámenes democráticos y participativos de la gente, diciendo, bueno, todos reunidos, por ejemplo, en una asamblea, diciendo, bueno, pues yo creo que en mi pueblo es necesario mejorar los cuidados a los niños y a las niñas, creando nuevas escuelas infantiles, o yo creo que necesitamos cuidar mucho más la fauna y la flora de nuestro entorno, los equilibrios ecosistémicos, medirlos para que no tengamos un riesgo de cambio climático en el futuro, y nuestras nuevas generaciones puedan vivir en este planeta, etcétera, etcétera. Y eso es evidente que nunca puede ser perfecto, ni matematizado, ni podemos decir, pues se emplean suficientes recursos. No, pero desde mi punto de vista es, al fin y al cabo, lo que le da riqueza a la democracia, que la gente pueda reunirse y decidir de forma colectiva a qué se van a dedicar los recursos. Si se ha considerado, pues, atendiendo una serie también de principios básicos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver que si todo el mundo decide que se quiere dedicar al mundo taurino, pues a lo mejor eso de alguna forma habría que regularlo. Pero en cualquier caso, la iniciativa no correspondería al mercado, evidentemente a la fuerza, sino simplemente a decisiones políticas en torno a principios democráticos de transparencia, de rentabilidad social, ecológica, etcétera. Claro, pero de nuevo, es que, vamos a ver, esa idea parte de la premisa, bueno, aparte de muchas premisas, pero hay una que es la que quiero comentar, y es que la gente votando acierta sobre sus decisiones a la hora de votar. Es decir, tú puedes votar y te puede salir Trump, o te puede salir Le Pen, o te puede salir cualquier desastre. Y cuando ya hablamos, ¿no?, de quién nos gustaría que gobierne un país como una figura representativa, como una inspiración política, sino, ¿hay que incrementar el número de plazas escolares o no? ¿Hay que efectuar este trazado de carretera o este otro? ¿Hay que invertir en esto o en lo otro? Al final, si tenemos, pongamos, 100, 200 proyectos delante, yo en absoluto me siento capacitado para analizar adecuadamente cada uno de esos proyectos, compararlos, claro. Y conocer si cada uno cubre su coste o no lo cubre. Pero porque hay una combinación entre decisiones políticas, es decir, por dónde van a ir los tiros, y luego la materialización y cristalización de la medida concreta. Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hemos implementado por primera vez en la historia en este ayuntamiento presupuesto participativo. Esto no quiere decir que la gente decida a dónde va el dinero a cada medida con cada detalle, ¿no? Simplemente proponen y dicen, pues a mí me gustaría que se hiciera un parque aquí, a mí me gustaría que se pusiera un carril bici aquí, y a partir de esas decisiones políticas, los técnicos del ayuntamiento trabajan para ver si es viable, si no es viable, cómo lograr que respete el reglamento. ¿Del censo electoral ha votado? Pero esa es otra cuestión. Porque, por ejemplo, esa es la cuestión de la ignorancia racional del votante. Pero ¿sabes cómo se incrementa? Haciéndolo, porque si nunca hay un proceso participativo, la gente no se anima. En Suiza, que son las ciudades más participativas de todas, están también en torno al 3% de la población. Aquí en torno al 2%. Entonces, me estás diciendo que el 2% tiene sentido que vote sobre cómo gestionar el dinero del 100%. Que no digo que me parezca mal la idea sobre ciertos asuntos, pero creo que al decir que vota al 2% o el 3% ilustra cómo ese proceso no es funcional para planificar o para diseñar ese tipo de políticas públicas. Darle el dinero a la gente. Dándole el dinero a la gente, vota el 100% siempre.
Pero el dinero de la gente es eso, es decirle, ¿a qué quieres que se dedique el dinero? No lo el dinero decide de del forma bolsillo de otro, colectiva. sino su dinero, y cada uno decidimos nuestro dinero votando día a día en el mercado como lo destinamos. Un asunto más, insisto, no me gusta apaciguar la discusión cuando está encendida, pero es que hay que administrar también el tiempo, que es un bien escaso. Va a comenzar esta semana, y por eso yo creo que volveremos sobre este asunto más días, el debate sobre algunos de los asuntos más importantes que tenemos planteados, como por ejemplo el sistema de pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, el Congreso va a empezar a tratar de medir el grado de consenso que haya a propósito de las medidas que hay que adoptar. Lo primero que os quiero preguntar, por ir de lo general a lo particular, ¿esperáis un grado de consenso de primera mano que nos permita albergar la esperanza de que se van a arbitrar medidas a corto plazo? Hombre, yo creo que con un parlamento en el que las dos fuerzas políticas más importantes en este tema sí confluyen en muchísimos aspectos, yo creo que sí se lograría algo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, a mí no me gustaría, evidentemente, ¿no? Yo pienso que habría que ir mucho más allá. A mí el tema de las pensiones creo que se sobrevalora, o sea, se le da demasiada importancia. En realidad no es un problema técnico ni teórico, porque al fin y al cabo recursos para mantener un nivel de vida digno a todos nuestros pensionistas podemos lograrlo, y siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Y además, si cada vez tenemos mayor capacidad tecnológica, mayores conocimientos, mayores recursos, mejores máquinas, robots que trabajan por nosotros, no se me ocurre dónde está el problema. El problema en todo caso es de redistribución de la renta y también del poder, de decidir, oye, pues es que no es lo mismo una persona que hoy día está cobrando 400 euros de su pensión que ocurre con una persona que está cobrando casi 3.000 euros. Entonces aquí hay un problema de redistribución, y no solo dentro del sistema de pensiones, sino también hablando más de la sociedad en su conjunto. Bueno, sí puede haber un acuerdo. El Pacto de Silencio de Toledo es un acuerdo para no tocar el sistema público de pensiones, un sistema que no funciona, un sistema que está condenando a la población sin advertir a la población, porque si al menos la población fuera consciente de la inevitabilidad de lo que viene, pues bueno, lo hemos hecho mal, rectificamos, sed conscientes, tratad de rectificar. No, se sigue engañando a la población, se le sigue mintiendo, se le sigue ocultando cuál va a ser su futuro, que son pensiones relativamente decrecientes con respecto a los salarios, y ese es el consenso que ha reinado entre todos los partidos políticos desde el inicio de bueno, al menos desde el Pacto de Toledo, finales de los 90, pero ya también desde mucho antes. En lo que no coincido, como en tantas otras cosas, es en que esto no sea un problema. Es un problema muy serio. Es un problema serio si queremos dar un nivel de vida digno y acorde con los salarios que percibían a los jubilados. Evidentemente, va a haber dentro de 10, 20 años dinero suficiente, aunque trabaje mucha menos gente, para pagarles 300 euros de pensión a cada pensionista. Sí, seguro. Por ahí no va a quebrar el sistema público de pensiones. Ahora, si lo que tenemos son en el futuro salarios crecientes, esperemos que sí, y los jubilados de entonces pretenden cobrar un salario similar, cercano al que, o sea, una pensión similar, cercana al salario que estaban percibiendo, eso no va a ser posible. Y no va a ser posible justamente porque avanzamos hacia un invierno demográfico donde va a haber muchos más jubilados que trabajadores, por cierto. Pero eso no es un problema demográfico, es laboral. Demográfico... el laboral. O sea, tenemos 4 millones de personas queriendo trabajar. Es un problema demográfico porque es un problema laboral. A mí que haya no es lo mismo. No, pero es un problema demográfico porque el sistema público de pensiones descansa sobre la demografía, sobre el perfil demográfico. No descansa sobre eso, descansa sobre las personas que estén trabajando y cotizando, porque tú puedes traer a millones de inmigrantes a trabajar. En relación con las personas que estén cobrando una pensión. Y lo que estoy diciendo es no que... es demográfico. Hombre, la relación entre los que trabajan y los que están cobrando lo que dice Eduardo, pero yo entiendo lo que dice Eduardo. Eduardo es, bueno, es posible que aquí nazca poca gente, pero si traemos a gente de otros países, la población activa, los trabajadores no decrecen. Claro, pero entonces la relación entre los que trabajan y los que están cobrando una pensión vuelve a aumentar. Sí, entonces, pero lo que yo quería decir, eso es perfil demográfico. dándote la razón, es que el problema en todo caso es que no hay suficiente empleo para financiar las pensiones, no que no haya suficiente gente. Suficiente empleo y suficiente gente. Es decir, aunque avancemos si no traes inmigrantes. Insisto. No, pero ahora hay 4 millones de personas que quieren trabajar. Sí, pero aunque en el año 2040 te pongas con un 70-75% de población activa, que sería el récord que hemos tenido, perdón, de población activa, de población empleada sobre la población activa, que sería el récord que hemos tenido en cualquier momento, iríamos a un pensionista por un trabajador. Con lo cual, eso es insostenible. Y por cierto, depende de los salarios. No, por ejemplo. Depende de los salarios, evidentemente, y depende de la productividad para pagar esos salarios, porque si la productividad no aumenta lo suficiente, no podrás pagar los salarios. Y en todo caso, si tienes salarios muy altos, también vas a tener que pagar pensiones muy altas para que no haya un desacople
entre el nivel de vida del pensionista y el nivel de vida del trabajador. Porque si hay ese desacople, yo estaré trabajando en los 65, 66 con un buen nivel de vida, me jubilaré y sufriré un bajón importante claro, si no sufro, pero si es no que tengo ahorro. la mitad de los pensionistas hoy día cobran menos de 800 euros mensuales. Entonces el problema no es todos los pensionistas que estén cobrando mucho, es que hay un problema de desigualdad. Hay gente que cobra mucho y hay gente que cobra muy poco. Pero los nuevos pensionistas de media ya están cobrando de media. más. Claro, pero es que el problema es que las nuevas pensiones es decir, se están muriendo, digamos, los pensionistas que cobran una pensión baja y están entrando en el sistema pensionistas que cobran una pensión alta porque han cotizado mucho. En todo caso, y eso es insostenible. Si hablamos de desigualdad a la hora del cobro, habrá que hablar también de la desigualdad a la hora de la cotización. Es decir, se supone que una persona... Claro, es decir, es un sistema contributivo y tú tienes la pensión, vamos, en muchos casos ni siquiera es equivalente. Es decir, ese desequilibrio es de origen. Sí, pero hay personas que han estado toda su vida trabajando, pero no han cotizado, porque son, por ejemplo, mujeres que han estado trabajando en un ambiente doméstico de cuidados y no han estado cotizando. Entonces luego es totalmente injusto que no estén recibiendo una pensión acorde al trabajo realizado, aunque no haya sido remunerado. Lo que es injusto es que esa pensión no se la pague su marido, o bueno, si el marido ha cotizado... Que no esté remunerado el trabajo. Bueno, pero que se lo tendría que pagar el marido, no se lo tendré que pagar yo. Es decir, si ha estado prestando trabajo para el marido, es decir, para la casa, no trabajando fuera de casa, que se la pague el marido que ha estado ganándose el sueldo fuera. O al revés, me da igual si se queda el hombre y va a trabajar fuera la mujer. Pero desde luego yo no tengo ninguna responsabilidad porque ha estado cuidando su casa. En todo caso, no quería dejar de mencionarlo porque me ha hecho gracia. Es decir, has dicho que la evolución del número de pensionistas supone un cambio de poder. Y estoy de acuerdo, pero es que supone un avance hacia la gerontocracia. Ese es el razonamiento. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo trato de ser neutral, pero a veces me provocáis. Y claro, cuando me provocáis, cuando queda un minuto, que conste el voto particular al último juicio de valor que has hecho. Porque claro, si lleváramos a las últimas consecuencias tu razonamiento, quiere decir que tú te quejas de que haya un invierno demográfico. Entonces tú quieres favorecer que nazcan más personas. En un ámbito familiar donde no tienes apoyo... Pues una mujer que de repente viva la gran aventura de traer al mundo 4 o 5 hijos, pues difícilmente lo va a poder hacer compatible con una vida laboral. Y entonces resulta que tú le reclamas al marido que encima, hombre, no, está contribuyendo, entre otras cosas, según tu teoría, a que haga sostenible el sistema de pensiones. Es que el sistema de pensiones actual no es un buen sistema de pensiones. Tenemos que avanzar. No, si yo solo quería dejar claro personal. Que yo quería impugnar ese juicio de valor. Pero que eso lo puedes hacer pagándole, por ejemplo, más pensión a quien tenga más hijos. No hace falta subvencionar el trabajo en el hogar, ya sea del hombre o de la mujer, porque el trabajo en el hogar es responsabilidad del cónyuge, que es quien tiene que remunerarlo, porque es su hogar, no es el mío. Bueno, no, pero es un país que tiene un problema demográfico que tenemos que solventar entre todos. Pues entonces pagale más pensión al que tenga más hijos, pero no le pagues pensión a quien se queda en casa por el hecho de quedarse en casa. Al final os he distraído y he cogido el rano por las hojas. Si una mujer o un hombre se queda en casa y no tienen hijos, también hay que pagarle la pensión. No, yo no digo nada. Yo lo único que te digo es que tú has hecho una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero yo sí estoy de acuerdo. No, hombre, ya está, ahí podríamos llegar. Ya sé que eres coherente contigo, amigo. Lo cual no quiere decir... Que tengas razón. Desde luego. Y cuando patrocinas la privatización de las playas, todavía mucho menos. Bueno, te has podido encontrar con playas, yo me las he encontrado, que privatizadas funcionarían mucho mejor, estarían mucho más limpias y tendrían muchos mejores servicios. No me hablas de ese debate ahora, pero hombre, y no estarían saturadas como lo están. Bueno, tengo la esperanza de que como este debate que acabamos de anunciar, el que en el Congreso va a tener lugar para ver si hay o no hay medidas que puedan ayudar a la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo vamos a seguir tratando, pues no me quedo con la conciencia de que no hayamos llegado todavía a ninguna solución. Eduardo, gracias. Es que hemos consumido media hora. Muchas gracias a vosotros. Al principio que media hora aquí vuela. Ya. Juan Ramón, a ti gracias, bueno, no, porque dices unas barbaridades y me quedo horrorizado. Playas y pensiones privadas. Pero mira, a pesar de todo, os voy a recomendar a los dos una serie para esta noche que tal vez os pueda distraer la cabeza. Sí, porque a partir de las 10:30 vamos a poder disfrutar de la tercera temporada de Outlander, que llega a Movistar Series, además justo pegada al estreno en los Estados Unidos. En este caso, esta tercera temporada nos cuenta la historia de Claire, que ha regresado ya a su vida de 1948. ¿Y por qué digo que ha regresado? Porque nos cuenta la historia, esta serie, os cuento solamente, hago la sinopsis de la primera temporada. Claire Boucham es una enfermera de combate de 1945, casada con Frank Randall en el siglo XX, y misteriosamente hace un viaje en el tiempo hacia atrás y se encuentra en 1743, 2 siglos atrás. Ahí se encuentra con un mundo desconocido que amenaza su vida, pero de repente conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero, caballeroso, romántico, escocés, y se casan para salvarle la vida. Claro, tiene una doble vida en siglos diferentes. Por eso ahora en la tercera temporada ya vuelve al momento del que partió, a 1948. Iremos conociendo los siguientes 20 años junto a su hija ya bastante crecida. Así que a partir de las 10:30 de la noche nos perdáis Outlander, tercera temporada, Movistar Series.
En casa de Herrero. Es Radio.